Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en línea. Les recordamos que todas las reuniones físicas de Árbol Plantado fueron suspendidas hasta nuevo aviso, así que espero que todos estén conectados, los que normalmente venían. Espero volver a verlos pronto. Se siente raro el auditorio todo solo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo. Pero bueno, primero quiero agradecer a todos los que nos han estado escribiendo, preguntando cómo estamos, preguntando la forma en la que pueden ayudar. Ya ven que el domingo pasado anunciamos al final las medidas y el plan de acciones que íbamos a tener en Árbol Plantado para primero detectar a los que podían estar en alguna situación vulnerable y después la forma de ayudarlos. Bueno, el mismo domingo se recopiló todos los resultados del formulario que se envió a cada uno de los miembros y ese mismo día tuvimos la información que indica que gracias a Dios la gran mayoría de nosotros, prácticamente todos, estamos bien. Un 98-99% de las personas que tienen la membresía en Árbol Plantado están bien. Unas pocas personas tienen algo de dificultades y gracias a Dios ya estamos trabajando en investigar con más detalle lo que se requiere para llevarles la ayuda lo más pronto posible. Pero por lo general, lo que revela el formulario y la encuesta que hicimos es que todos estamos bien, bueno, la gran mayoría, todos aún conservan su trabajo, todos tienen luz suficiente para las próximas 2 semanas, así que gracias a Dios no hay nada de qué preocuparnos. Conforme avance el tiempo volveremos a repetir el ejercicio para determinar si la situación de los miembros ha cambiado. Así que gracias a todos, por lo pronto estamos en el proceso aún de investigación, más adelante teniendo ya bien lo que se requiere para ayudar a estas personas que están en situaciones un tanto difíciles, bueno, les comunicaremos de qué forma pueden apoyar. Por lo pronto nosotros regresamos a nuestro estudio de Éxodo. Habíamos terminado la semana pasada el capítulo 15 y vamos a empezar a analizar el 16. No lo vamos a acabar hoy. Hoy vamos a ver que Moisés registra sobre el pan del cielo, el maná y el día de reposo. Entonces vamos a partirlo en 2 partes. Primero vamos a hablar del pan del cielo. Y si me acompañan a Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El nombre del tema es pan del cielo. Y como lo comenté, vamos a ver solamente la primera parte de este capítulo. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada brevemente, porque vimos que cuando llegaron a las aguas de Mara hubo murmuración, ¿verdad?, contra Moisés, porque el pueblo no pudo saciar su sed. Después de 3 días de camino, donde se quedaron sin agua, llegaron a las aguas de Mara y se encontraron que no eran potables, no podían beberlas aunque intentaran hacerlo. Y vimos que Dios les dio una ley porque los estaba probando. Recordemos eso en Éxodo 15, 26. Dice: les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Y bueno, analizando esto con detalle, la semana pasada vimos que Jesús habló de esto mismo con otras palabras. Jesús dijo: buscad el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia. Entonces, lo que esta ordenanza o esta instrucción de Dios implicaba es que el pueblo tenía que obedecerlo, no importa qué situación estaban, porque tenían que demostrar que confían en Él. Y nosotros, los hijos de Dios, podemos demostrar que confiamos en Él cuando obedecemos lo que Él dice, no importa cuán difícil sea nuestra circunstancia, ¿verdad? Y cuando les decía, yo soy el Señor que les devuelve la salud, vimos que así como sanó las aguas amargas, Él también podía sanarlos a ellos, es decir, en ese caso, suplir para su sed. Y la última ubicación que supimos de los israelitas es que estaban en Elim. Éxodo 15, 27 dice: después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí, cerca del agua. Es todo lo que se nos dice en cuanto a Elim. Pero si nos vamos al versículo 1, 16:1, Éxodo 16, versículo 1, vamos a ver que Dios les ordena que salgan de Elim, un lugar con sombra suficiente por la cantidad de palmeras y agua para todos. Bueno, de ahí los lleva al desierto de Sin.
Éxodo 16:1 dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Y bueno, vamos a ubicarnos. ¿Me pueden poner el mapa, por favor? Para ubicarnos en cada capítulo donde se nos registra que se mueven los israelitas de un lugar a otro, vamos al mapa para ver dónde están. Y bueno, como no puedo usar el láser, vamos a ver que en la parte inferior, central, la parte de más abajo está la zona que se considera es donde estaba el Sinaí. Y más arribita es el desierto de Sin, ¿verdad? Supimos que estaban en Elim. Digo, ahí está marcado el camino que siguieron desde que estaban en Gosés, que de Ramsés partieron a Sucot, que es la parte de arriba, de Sucot a Elam, de Elam a Migdol, ahí es donde los egipcios los atacaron, ¿verdad? Luego cruzaron el Mar Rojo y ahí está puesto el campamento que hicieron después de cruzar. Después de ahí se movieron hasta Mara, luego bajaron a Elim y de ahí lo que nos dice el versículo 1 es que Dios los movió al desierto de Sin. Según el comentario Benson, dice, el moverse de Elim al desierto de Sin no fue inmediatamente, porque hubo otra etapa en la que estuvieron en el Mar Rojo. Y cita Números 33, 10 al 11. Vamos por favor a Números 33, versículos 10 y 11. Dice, partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Es decir, Moisés en Números registra un punto extra que no nos está registrando en Éxodo 16. Éxodo 16 nos dice que de Elim partieron al desierto de Sin y omitió el momento del tiempo en el que estuvieron acampando cerca del Mar Rojo. ¿Por qué no está registrado ahí? Dice el comentario Benson, seguramente porque no sucedió nada notable allí. Entonces, por eso no lo estoy registrando en el mapa. No hay ninguna ubicación que nos indique en qué zona acamparon. Así que en el mapa simplemente puse que de Elim partieron a Sin. Y luego, Éxodo 16, versículo 2 al 3, nos dice que ahí los israelitas murmuraron de nuevo. Dice allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y bueno, nos dicen que murmuraron, ¿verdad? El pueblo murmuró y es la misma palabra hebrea que vimos en el capítulo pasado, lun. El diccionario Brown Driver Briggs dice es murmurar contra de, causar murmullo, alojamiento, pasar la noche. La concordancia exhaustiva Strong dice permanecer toda la noche, continuar, soportar, rencor, murmurar, quedarse. Lo que habíamos visto según el diccionario de la Real Academia Española es que murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Entonces vemos que, bueno, esta es la tercera vez que se quejan, la segunda vez que murmuran. La primera vez se quejaron directamente contra Moisés cuando estaban acorralados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, ¿verdad? Después lo que vimos la semana pasada, cuando no pudieron tomar agua en Mara. Esa fue una murmuración. Esta segunda vez que murmuran, no nada más murmuran contra Moisés, como la pasada. Aquí murmuran contra Moisés y contra Aarón. Y bueno, ¿cuál es el problema ahora? Dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Esto parece indicar que es una referencia a la 10ª plaga, la plaga de muerte. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que antes de partir se les dio instrucciones a todos de que tenían que tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y con la sangre del cordero untarlo en el dintel de la puerta, ¿verdad? Y así cuando pasara el ángel de la muerte no tocaría a nadie en la casa que tuviera la sangre del cordero en el dintel. Ahora cuando dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Parece ser que están diciendo que lo mejor que pudieron haber hecho es no haber puesto la sangre del cordero en el dintel, sino dejar que los matara. Ahora sabemos que nada más iba a matar al primogénito, ¿verdad? En este caso no aplicaría para todos. Entonces es como una posible referencia a que Dios les hubiese quitado la vida a todos con la plaga de muerte. Y luego dicen, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y aquí nos dice dos cosas, lo que están deseando, ¿verdad? Carne y pan.
Ahora, según el comentario de Helicos, nos dice que por el viaje que han llevado y los animales y todo lo que tenían, dice los egipcios, perdón, los israelitas no tenían o no hay una razón suficiente para concluir que se habían quedado sin alimentos, ¿verdad? Entonces, ellos están diciendo que están deseando comer carne y comer pan hasta saciarse, ¿verdad? Sabemos que están en el desierto. Estar en el desierto pues es un lugar desolador, ¿verdad? No hay nada prácticamente. Entonces, esta queja donde dicen que desearían sentarse de nuevo como en Egipto, junto a las ollas de carne y comer pan hasta saciarse, según el comentario de Helicos nos dice que esto era algo común en los esclavos egipcios. Dice, los egipcios tenían la costumbre de alimentar bien a aquellos a quienes empleaban en trabajos forzados. Según el manuscrito de Herodes, sección 125, dice, tal como los dueños de esclavos comúnmente hacen con sus esclavos. El recuerdo de la abundancia pasada intensificó el dolor que se sentía en el presente deseo. Entonces, era un hecho que efectivamente los israelitas comían muy bien en Egipto a pesar de que eran esclavos. Y no es porque fueran misericordiosos los egipcios, sino porque los tienen haciendo trabajo pesado, pues tienen que darles una muy buena alimentación para que no se les muera, ¿verdad? Esto me hizo acordar cuando yo estaba trabajando en una empresa que empezó a crecer y empezó a contratar mucha gente y empezó a tener cierta abundancia económica porque las cosas estaban marchando muy bien en el mercado. Me acuerdo que empezaron a implementar ciertas técnicas donde estaban buscando el bien de los empleados, y una de las cosas que buscaban implementar era que todos los empleados tuvieran una buena condición física, es decir, iban a luchar contra la obesidad. Y esto implicaba que iba a haber ciertas personas autorizadas para diseñar las dietas que se iban a implementar en el comedor. La empresa tenía un área de comedor donde la gente iba a comer y podías comprar ahí la comida a un precio muy accesible. Bueno, esa comida pues había de todo. Cuando decidieron implementar estas prácticas para ayudar a los empleados a luchar contra la obesidad, ya te has de imaginar que éramos muchos los obesos, pues diseñaron un menú. Y lo diseñaron según el rol de trabajo, ¿verdad? Si tú eres alguien de oficina, pues tenías un menú al que podías accesar para poder tener alimentos bajos en grasa y en calorías y ese tipo de cosas. Y nunca se me va a olvidar. Mucha diferencia entre el menú que daban para la gente de oficina y el menú que daban para la gente que trabajaba en la planta. Esta empresa se dedicaba a hacer anillos de acero, de forja, ¿verdad? De una sola pieza. Entonces había personas que estaban manipulando herramientas pesadas, estaban todo el día continuo haciendo un esfuerzo muy pesado, estaban ante hornos que emitían muchísimo calor y el menú para ellos era impresionante, ¿verdad? Eran unas enormes piezas de carne con porciones muy grandes de puré de papa y otras cosas y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros de oficina nos ponen un menú así bien poquito? Una hojita de lechuga y un pedacito de pollo y te fue bien. Pero veías el menú que le habían puesto a ellos y era bastante comida. Entonces hicimos un comité y fuimos a hablar con los de nutrición. Les dijimos, oye, ¿por qué son así, verdad? ¿Por qué a nosotros nos dan tan poquito y ellos les dan mucho? Y lo que nos explicaron fue esto, es que el trabajo que ellos hacen requiere que consuman más calorías y el trabajo que ustedes hacen no pueden consumir todas esas calorías. Así que vemos que desde el tiempo de la esclavitud en los egipcios sabían que para que un esclavo permanezca dándoles servicio, ¿verdad? Siga siendo útil durante una buena cantidad de tiempo con los esfuerzos y los trabajos pesados que tenían, bueno, tenían que alimentarlos bien. Así que imagínate la situación de los israelitas. Estaban acostumbrados a comer bien y dicen hasta saciarse. Carne y pan hasta saciarse. Ahora, están en el desierto. Según el mismo comentario de Helicos, no hay nada que indique que ya no tenían comida. Es decir, sus animales o lo que debieron haber preparado debió haber sido todavía algo que tendrían, ¿verdad? No, quizás no en mucha abundancia, pero deberían tener todavía para comer. Entonces, es posible que la queja de los israelitas no se deba específicamente a que ya no tenían comida, sino que obviamente no están comiendo lo mismo que comían antes, ¿verdad? Ya pasaron varios días, no podemos decir cuántos con exactitud porque no se nos da el registro exacto, pero ya pasaron varios días, están comiendo quizás pan hecho con los granos, con la harina que tenían, ¿se acuerdan que llevaban masa? No sé si ya se les había acabado en ese momento, pero definitivamente no iban a matar a sus animales para comer, porque
El viaje todavía es largo y no podrían hacer eso. Ahora, están en el desierto. Imagínate ver el desierto. ¿De dónde consigues comida en el desierto? ¿Verdad? Así que la situación se vería muy desfavorable. Me imagino yo que no podían imaginarse que dentro de poco pudieran comer algo que les gustara. Así que la queja tiene que ver con su deseo de comer algo que les guste, no lo que están comiendo ahorita. O sea, como decimos que en México es cuestión de antojo. Se les antojaba la carne y el pan hasta saciar. Extrañaban la comida que tenían antes. Y era tal el hambre y el recuerdo que consideraban que no había valido la pena salir de Egipto. Porque supuestamente van a la tierra prometida, pero no han visto nada de esa tierra prometida. Lo que saben es que ahora están en un desierto y que el camino no ha ido muy bien, ¿verdad? Entonces, dice Números 11:5, nos describe con más detalle el tipo de comida que tenían. Números 11:5 dice, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. O sea, además de la carne, las ollas de carne y el pan, pues quiere decir que tenían una alimentación muy variada y comían hasta que se saciaban, ¿verdad? Luego dicen los israelitas, ustedes nos han traído hasta este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Matar de hambre a toda la comunidad, según el cálculo del comentario de Hélicos, dice, no puede ser que se hayan quedado sin comida ya. Todo parece indicar, como dice el comentario de Hélicos, dice, esa zona desértica podría o no podría haber proporcionado suficiente pasto para mantener a todos sus animales, de manera que puedan producir la leche y la carne para una población tan grande. Así que probablemente la nación en general vio que la perspectiva para ellos no era nada alentadora. Entonces los israelitas se encuentran deseando comer lo que comían antes, su situación actual no se ve bien, no hay nada que indique que las cosas van a mejorar y se quejan. Pero murmuran, ¿verdad? No van directamente con Moisés. Que nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Qué es lo que dice Dios? Éxodo 16, 4-5. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Entonces, aquí no se nos registra que Moisés haya clamado a Dios, ¿verdad? El pueblo está murmurando y Dios le habla a Moisés. Y les dice, voy a hacer que llueva pan del cielo. Cuando dice, literalmente dice pan del cielo, eso implicaría que es un alimento sobrenatural. Aunque me adelanto un poco, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver hoy, pero si Dios lo permite, la próxima semana voy a platicar con ustedes varias teorías sobre lo que pudo haber sido el maná, incluso fotos de lo que algunos consideran que pudo haber sido el maná. Pero como todo en esta sesión no llegamos al capítulo donde nos describe cómo se veía con detalle, por eso no les voy a mostrar todavía las fotos. Y no son fotos del maná de aquel tiempo, ¿verdad? Es de lo que ellos consideran que pudo haber sido el maná. Entonces cuando dice, voy a hacer que les llueva pan del cielo, les adelanto un poco, algunos consideran que se refería no a algo sobrenatural, sino a algo que desde la perspectiva de ellos sucedía. Es como si de repente cayera el pan. Se debaten algunos diciendo que era literal, o sea, era algo que venía de Dios o que simplemente caía sobre el piso o sobre los arbustos, si llegara a ver en esas regiones. Luego nos dice el Reformation Study Bible que este pan del cielo también era llamado pan de ángeles. Vamos a Salmos 78, versículos 24 y 25. Salmos 78, 24 y 25 dice, hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Entonces, vemos que el pan del cielo es asociado también a pan de ángeles, lo que indicaría que sí es algo sobrenatural, ¿verdad? La referencia. Pero lo importante que quiero que veamos del pan del cielo es que esto es un tipo de Cristo. Habíamos visto previamente, creo, cuando estábamos analizando a Abraham, lo que era una tipología, ¿verdad? Un tipo de Cristo. Cuando en la Escritura encuentras algo que hace referencia a Cristo, no directamente, sino de forma indirecta, por la forma en la que Dios está proveyendo para la situación,
decimos que ese es un tipo de Cristo. Ahora hay que tener mucho cuidado con la tipología porque hay personas que quieren ver a Cristo en todos lados. Sí, Jesús dijo que toda la Escritura habla de Él, ¿verdad? Tanto los profetas como los salmos. La Escritura habla de Él, pero hay que tener mucho cuidado cuando vamos al Antiguo Testamento y tratamos de ver a Jesús ahí. Un tipo de Cristo, por ejemplo, fue el Cordero que Dios envió para que muriera en lugar de Isaac, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Abraham iba a sacrificar a Isaac? Dios le dijo que no. Abraham ya le había dicho a Isaac que Dios se proveería de un Cordero y luego se aparece el Cordero y toma el lugar de Isaac. Dijimos, ese es un tipo de Cristo. Nadie hubiera pensado en el Mesías, en el hijo de Eva prometido, ¿verdad? En aquel entonces. Solo sabían que iba a ser un sustituto. Abraham entendió que el hombre, hijo de Eva, que Dios iba a usar para librarlos de la maldición, sería un sustituto de los hijos, o específicamente un sustituto del hijo de Abraham, ¿verdad? Alguien que moriría en lugar de los hombres. Dijimos, es un tipo de Cristo. Ahora, cuando vemos el pan del cielo, aquí hay otro tipo de Cristo. Pero no porque se me ocurre a mí, sino porque fue el propio Jesús quien lo dijo. Vamos a Juan 6, versículo 30 al 35. Dice, ¿y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. La multitud está pidiéndole a Jesús una señal. Versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro, aquí está respondiendo Jesús, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y vemos que Jesús está hablando, bueno, mira, los israelitas le dicen, tú vienes de parte de Dios, bueno, danos una señal como nos la dio Moisés. Moisés nos dio maná, ¿cómo ves si repites esa señal? ¿Verdad? Y Jesús les dice, Moisés no fue quien se los dio, ¿verdad? Hay que aclarar, fue mi Padre, fue Dios quien les dio el pan. Y dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Pero aquí Jesús ya cambió de tema, ¿verdad? No está hablando del maná que los israelitas, antepasados de los que estaban ahí, habían comido, sino que Jesús está diciendo que Él es el pan de Dios que baja y da vida al mundo. Cuando el versículo 34 dice, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan, Jesús es específico. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces hace una referencia entre el pan que le piden y el pan que Dios mandó efectivamente, que es el mismo. Luego vamos al versículo 48 al 58, en el mismo capítulo. Juan 6, 48 al 58. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que dejaré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Ese es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Y esto valida la tipología que dijimos, ¿verdad? Cuando Dios les manda pan del cielo, estaba hablando de lo que haría en el futuro por medio de Cristo. Claro que cualquiera que leyera el Antiguo Testamento sin escuchar, sin leer estas palabras de Jesús, no hubiera entendido lo que estaba pasando realmente. Entonces, cuando Jesús les dijo, cuando le dijo a sus discípulos, toda la Escritura habla de mí, está hablándonos de este tipo de cosas. Digo, porque cuando yo analizaba lo que Jesús decía, que la Escritura hablaba de Él, y tú lees el Antiguo Testamento, pues nunca habla de Jesús, ¿verdad? O sea, no directamente. Si tú lees todo Génesis, pues, bueno, en Génesis 3 está mencionado que un hijo debe venir, y ya, ¿verdad? Seguimos rastreando y vimos que, bueno,
se le dio más información a Abraham y luego se le dio más información a Jacob y así, ¿verdad? Se fue revelando, pero no habla directamente. El punto es que cuando Jesús dice que la Escritura habla de Él, está hablando de este tipo de cosas. La tipología, haciendo referencia a lo que Dios haría. Dios mandaría pan del cielo y lo seguiría haciendo durante los 40 años que los israelitas van a estar en el desierto para mantenerlos con vida. Dice Jesús, bueno, era para mantenerlos con vida, pero hablando de la vida carnal, ¿verdad? La vida natural, la vida física. No en cuanto a vida espiritual. Y Jesús está diciendo, yo soy el verdadero pan. O sea, lo que Dios mandó, el maná que mandó, simplemente era algo que apuntaba a lo que Dios haría por su pueblo, que es quien vería al pan viviente, ¿verdad? Que es Cristo. Y cuando les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, obviamente no está hablando de algo literal, ¿verdad? Esto nos debe llevar a entender lo que sucedió en la última cena. En la última cena Jesús les dijo, tomen el pan, ¿verdad? Lo partió, lo de sus discípulos, dijo, toman, este es mi cuerpo. Y luego tomó la copa y dijo, beban, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Eso demostraba que, como lo hemos analizado en los temas de la mesa del Señor o la cena del Señor, es que quien toma de la copa y come del pan, está diciendo que es un cuerpo en Cristo. Y está anunciando que Jesús murió, que resucitó y que vendrá por nosotros, que entregó su vida por nosotros y un día regresará. Porque Jesús dijo, no comeré de esto hasta que lo coma de nuevo en mi reino. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo es, bueno, cuando Dios le dio el maná a los israelitas, los mantuvo con vida, pero realmente ese hecho hablaba de lo que está sucediendo frente a sus ojos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Jesús le está diciendo, esto es precisamente lo que apuntó el maná, que Dios enviaría el pan del cielo para poder librar a su pueblo, pero no de una forma física, sino de una forma espiritual. Quien coma de su carne y beba de su sangre, vivirá para siempre. Por eso dice, este es el pan que bajó del cielo, versículo 58, hablando del mismo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. De manera que Jesús es el pan vivo que baja del cielo. Los beneficios de estar en Cristo no se comparan con el maná nada más lo sostuvo para que no murieran. Cristo, que es el pan que bajó del cielo, nos da vida eterna. Entonces encontramos una forma en la que la Escritura nos anunciaba lo que sucedería con Cristo. Luego, regresándonos a Éxodo, en Éxodo 16:5 dice, el día sexto, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. No les iba a dar para que acumularan, no les iba a dar para toda una semana, les iba a dar lo suficiente para un día solamente. Ahora, esto también nos debe llevar a recordar lo que Jesús enseñó en Mateo 6, 9 al 11. Vamos por favor a Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Nuestro pan de cada día, dice la Reina Valera 60, ¿verdad? Entonces, cuando dice Dios, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria, y Jesús, recordando, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dijo, pídanle a Dios que nos dé el pan de cada día. En su momento lo analizamos cuando estábamos viendo el Nuevo Testamento, pero vamos a recordarlo, porque hay una conexión directa. Nos dice Éxodo, ¿verdad? El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Es una prueba el hecho de que les dé comida diariamente. ¿Cuál es la prueba? Bueno, dice, para ver si cumplen o no mis instrucciones. Las instrucciones las vimos la semana pasada y los leímos al principio. ¿Cuál era? Ustedes deben de obedecerme, ustedes deben de confiar en mí. No importa la situación, ustedes confíen en mí, ¿verdad? Así es como muestran, obedeciéndolo es como muestran su confianza. Entonces, Dios les está diciendo, voy a ponerlos a prueba y les voy a dar el alimento suficiente para un día, nada más. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hacer que todos sean dependientes de Dios. Ninguno puede decir, tengo angustia,
tengo temor, no sé si mañana voy a comer, tengo para hoy, pero no sé cómo me va a ir mañana. Bueno, lo que Dios quiere es, tú tienes para hoy, agradécele a Dios. Mañana Dios te va a dar lo que necesitas para ese día, ¿verdad? Jesús dijo algo muy similar, ¿verdad? No te angusties por el mañana, cada día tiene su propio afán. Entonces, les está enseñando que deben confiar en Él. Entonces, el maná del cielo, que los alimentaría, además del objetivo de alimentarlos, tiene como objetivo hacerlos dependientes de Él. Tienen que acudir a Él, tienen que confiar que el próximo día Dios proveerá lo que se necesita, de manera que aprendan que Él es confiable. ¿Me explico? No es que Dios esté aprovechando de ellos, ¿verdad? Y que los esté obligando a tener que acudir a Él. No. Lo que está haciendo es que si tú tienes nada más para vivir hoy y mañana Dios te da para lo que necesitas mañana, y así día con día te da para lo que necesitas, empiezas a ver que Dios es confiable, que no tienes por qué angustiarte, que no tienes por qué estar preocupado, porque Dios se va a ocupar de tus necesidades, las más elementales, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí es, Dios está diciendo, ya escuché que están murmurando, bueno, voy a darles una alimentación que está basada en una ración diaria para que no tengan alternativa más que esperar a que yo les provea y conforme pasa el tiempo vean que puede confiar en mí. ¿Se entiende? Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Entonces, se trata de que aprendan a confiar en Él. En las aguas de Mara les dijo lo mismo, ustedes confían en mí, ¿verdad? Y demuéstrenlo obedeciendo. Ahora se vuelven a molestar, vuelven a murmurar y Dios les dice, bueno, les voy a dar comida diariamente, solamente lo que necesitan en ese día para que aprendan a confiar en mí. Y luego dice el versículo 5, Éxodo 16:5, el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Obviamente es un día previo al reposo, al séptimo día, ¿verdad? Aún no había instituido el día de reposo. Lo que habíamos visto en los panes sin levadura era una fiesta en la que descansaba 7 días, ¿verdad? Y hablamos sobre las vacaciones y como un israelita, esclavo en Egipto, que nunca tiene vacaciones, pues con qué ojos iba a ver las vacaciones que una vez al año tendrían que tener, ¿verdad? Bueno, aquí está por anunciarles que cada 7 días tienen que descansar de su obra, tienen que reposar. Y si Dios quiere, eso es algo de lo que vamos a ver la próxima semana. Regresemos, Éxodo 16:6-8. Moisés y Aarón lo comunican a los israelitas. Dice, Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los hacerá de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces vamos a analizar esto con detalle porque tenemos que comprenderlo muy bien para no ser presas de falsos maestros que quieren usar estos pasajes para manipular a las personas. Moisés les dice, ya Él sabe que ustedes están murmurando contra Él, ¿verdad? Pero en ningún momento dice la Escritura que los israelitas estaban murmurando contra Dios. No, eso no lo dice. Dice, están murmurando contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés les dice, ¿quiénes somos nosotros? Si murmuras contra nosotros, entonces estás murmurando contra Dios. Y esa es la parte que se debe comprender. Porque a mí me enseñaron malamente los que eran pastores donde yo me congregaba, que eso aplicaba para ellos. Que si a ti no te gustaba algo que ellos habían hecho y te atrevías a quejarte, no nada más murmurar. Acuérdate que murmurar tiene que ver con una queja que no se lo dices directamente, ¿verdad? Pero aunque tú quisieras ir a decirle directamente, él decía, aguas porque estás yendo contra Dios, ¿verdad? Si tratas de hacerme algo a mí, es como si lo quisieras hacer a Dios. Si hablas mal de mí, estás hablando mal de Dios. Si no haces lo que yo te pido, estás desobedeciendo a Dios. De manera que se convertían ellos mismos en figuras intocables, sin importar lo que hacían. Vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, conforme pasa el tiempo, como también David dice que no quería tocar al ungido del Señor, en el caso de Saúl. Y esos pasajes, bien, muchos falsos maestros los toman para aplicárselos a sí mismos.
y decir que ellos son un equivalente al rey Saúl y que no puedes tocarlo, ni puedes decirle nada, ni puedes quejarte de lo que él hace porque es ir en contra de Dios. Bueno, eso es falso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Cuando dice nosotros no somos nadie, bueno, hay que analizar con cuidado eso, porque sí eran los dirigentes, ¿verdad? Moisés y Aarón no eran nadie, eran dirigentes de los israelitas, también incluida su hermana Miriam, ¿verdad? Lo vimos en la semana antepasada, cuando estaban en el cántico de Moisés, ¿verdad? Bueno, Moisés y Aarón sí eran alguien, no eran nadie. Entonces cuando Moisés dice, nosotros no somos nadie para que ustedes murmuran contra nosotros, nos está poniendo una situación que hay que entender. Es lo que Moisés y Aarón están haciendo, no lo hacen por iniciativa propia, sino en obediencia a Dios, ¿verdad? Por consecuencia, lo que Moisés hace por obedecer a Dios, si los israelitas se quejan de él por hacer lo que Dios le dijo, la queja no es contra Moisés, porque no se le ocurrió a él. Él solamente está obedeciendo a lo que Dios dijo. Entonces, si ellos se quejaban de que Moisés está haciendo lo que Dios le dijo, Moisés dice, eso significa que el problema no es conmigo, sino con Dios. Y precisamente Dios también lo toma así. Si alguien hace lo que Dios ha ordenado en su voluntad preceptiva, lo que leemos en la Escritura, y alguien se molesta con esa persona porque hizo lo que Dios quiere, bueno, entonces no está molesto contra esa persona, sino contra Dios. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo que Dios dijo. Es la orden de Dios lo que lo lleva a hacer eso. Por consecuencia, cuando hace lo que Dios le dijo, el que se enoje al que no le parezca, bueno, no se puede enojar con la persona, tendría que enojarse con Dios, porque es Dios quien ha ordenado que se haga así. Entonces, aquí nos establece una condición muy clara, ¿verdad? Para que alguien diga, estás murmurando contra mí, entonces estás murmurando contra Dios, lo primero que él tiene que demostrar es que lo que está haciendo él es de acuerdo a la Escritura. O sea, si yo aquí te estoy enseñando algo que la Biblia dice y a ti no te gusta lo que digo, bueno, el problema, si yo estoy diciéndote la Biblia tal cual y te la estoy explicando de acuerdo a su contexto literal o literario, su contexto histórico, estoy haciendo buena hermenéutica y a ti te molesta lo que digo, bueno, el problema no lo tienes conmigo, el problema lo tienes con Dios, que es el autor de la Escritura, ¿verdad? Fíjate lo que dijo Jesús en Lucas 10:16. Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿De qué está hablando aquí? Pues de sus enviados, ¿verdad? ¿Moisés era un enviado de Dios? Sí. ¿Moisés estaba obedeciendo lo que Dios dijo? Sí. ¿El pueblo se queja por lo que Moisés hace? Sí. Entonces la queja no es para con Moisés, sino para con Dios. ¿El pueblo murmura por lo que Moisés hace? Entonces no están murmurando contra Moisés, porque él simplemente está siguiendo órdenes. La murmuración entonces es para con Dios. Entonces, no cualquiera puede decir que si murmuras contra él, estás murmurando contra Dios. No. La condición para que eso se cumpla es que la persona de la cual murmuran tiene que estar haciendo lo que Dios dijo. ¿Se entiende? No caigas en la trampa de decir que porque son pastores, ya por eso son representantes divinos y que no les puedes decir nada. Porque hay cada persona que se dice pastor, incluso mujeres, que la Biblia para nada habla de que las mujeres puedan ser pastoras. Es específicamente algo que se prohíbe. No permite a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. Sin embargo, hay mujeres que se autodenominan pastores y no les importa lo que la Biblia dice. Y luego encima aseguran que si se quejan de lo que ellas hacen, a pesar de que hacen lo opuesto a la Biblia, dicen, bueno, si no te gusta, si tienes un problema con lo que yo hago, entonces estás teniendo un problema con Dios. Eso es falso, porque no están haciendo lo que Dios dijo. No están obedeciendo a la Escritura, están haciendo muchas veces lo opuesto a lo que la Escritura enseña. Entonces, que no te dé temor ese tipo de cosas. Cuando tú ves que un hombre hace algo que no es de acuerdo a la Escritura, tienes un versículo específico, Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repéndele estando tú y él solos. Si te oyes ganado a tu hermano, ¿verdad? Entonces, nadie te puede decir, si alguien está haciendo algo indebido y con la Escritura lo puedes demostrar,
Nada de que no digas nada, no te quejes porque estás quejándote contra Dios. No. El propio Dios es el que te dice, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Y si alguien te quiere decir, no, tú no puedes así pensar que yo estoy mal, porque entonces estás diciendo que Dios está mal, no seas mentiroso, ¿verdad? Porque con la Escritura te estoy demostrando que estás mal. Y desde el momento en que lo que haces no es bíblico, entonces el problema es tuyo, no es problema de Dios. Mi problema es contigo, no con Dios. Pero si te encuentras en una situación donde alguien está siendo obediente a lo que Dios dijo y rechazas a esa persona por lo que dice, las propias palabras de Jesús te condenan. Porque si rechazas al que está hablando la verdad bíblicamente, entonces estás rechazando al autor de la palabra, estás rechazando a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los falsos maestros no enseñan doctrina totalmente errada. No, eso sería muy fácil de detectar. El problema es que enseñan doctrina que a veces es 99% verdadera y un 1% falsa. Pero a mí siempre me ha servido el ejemplo del veneno en el vaso. Tú tienes un vaso y le pongo una gotita de arsénico, ¿te lo tomarías? Dirías, por favor, es 99% agua, un 1% veneno, sí, pero ese 1% te puede matar. Ese es el problema de la falsa doctrina, que en gran medida enseñan cosas verdaderas, pero le agregan veneno. Entonces, es cierto que la Biblia dice a Dios. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? La condición para que se cumpla eso de que el que rechazas, si rechazas al que Dios envió, rechazas a Dios, la condición es que esa persona esté haciendo lo que Dios mandó. Y no por revelaciones mágicas ni sobrenaturales, no, según la Escritura, ¿verdad? Su voluntad preceptiva, lo que está en la Biblia. Entonces, abusadillos desde chiquillos y no vayan a caer en esos engaños. Regresemos a Éxodo 16, versículo 8, dice, y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Ahora, hasta este punto Moisés no había registrado nada de lo que Dios le dijo con respecto a la carne, ¿verdad? Lo único que registró es el pan que caería del cielo, pero no mencionó nada de la carne. Luego, Éxodo 16, 9 al 10, dice, luego se dirigió Moisés a Aarón, dile a toda la comunidad israelita que se acerque el Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Ahora, en una nube, no se especifica si era cualquier nube o era la columna de nube que siempre estaba con ellos, ¿verdad? Pero cuando dice, vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube, entonces lo que vieron fue una teofanía. No están diciendo que vio la nube siempre visible, ¿verdad? Están diciendo que la gloria del Señor se hacía presente en la nube. Y eso es algo que vieron con sus ojos, por eso fue una teofanía. Aquí la palabra gloria, kabod, en hebreo es gloria. Si hacía presente es ra'a, es ver. Entonces fue algo visible en la nube, una nube o la columna de nube, que me parece que es lo más probable. Entonces, en la columna de nube, todo el pueblo israelita vio que ahí estaba Dios. ¿Qué vieron? ¿Quién sabe? No lo dice, pero algo vieron. Y ellos concluyeron que lo que vieron había sido Dios, una teofanía. Dice el comentario de Helicos, el objetivo de que la gloria de Dios se hiciera visible era de inmediato reprender sus murmullos, su murmuración, y defender la autoridad de Moisés y Aarón. O sea, Dios les está diciendo, aquí estoy, y ya sé todo lo que están haciendo, ¿verdad? Y sé que están hablando contra Moisés y contra Aarón. El punto es que Moisés y Aarón están haciendo lo que yo les ordené, así que la murmuración no es para con ellos, sino para conmigo. Y hacerse visible a ellos era para confirmar que las palabras que Moisés y Aarón acababan de enseñarles y decirles realmente provenían de él. Es decir, está confirmando y asegurándose que la gente vea que Moisés y Aarón están obrando según lo que Dios ha dicho. Luego, Éxodo 16, 11 al 12, Moisés nos registra lo que Dios le había dicho con respecto a la carne. Éxodo 16, 11 al 12. El Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas.
Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. ¿En qué consistía la murmuración? En los tiempos cuando comían carne y pan hasta saciarse. ¿Qué es lo que dice que Dios les va a dar? Les va a dar carne y pan hasta saciarse. Esa misma tarde, o sea, antes de que caiga la noche, comerían carne y mañana, por la mañana, comerían pan, o sea, el maná. Dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, es decir, eso sería prueba de su poder y prueba de que pueden confiar en Él. Y así sucedió, versículos 13 y 14. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Y bueno, la próxima semana vamos a ver lo que algunos piensan, entonces está muy interesante. Pero hasta la próxima semana, Dios quiere, si Dios quiere. Luego, versículo 15 al 18. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Y así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Y bueno, aquí podemos ver que Dios, cuando suple de acuerdo a tus necesidades. Como la medida que tenían que tomar o la cantidad total de maná era por familia, y eran de 2 litros por familia, pues la familia numerosa se llevaría muchos litros. La familia pequeña, imagínate, papá, mamá y un hijo, pues se llevarían 6 litros nada más. Entonces, el que está agarrando poquito, porque su familia es chica, aunque quizás le pasaría por la mente, oye, pues debería agarrar más, ¿no? Porque imagínate que está el suelo lleno de maná y entonces te dicen que agarra lo que necesites. ¿Puedes pagar el abanico, por favor? Dice, gracias. Está el piso lleno de maná y Dios te dice, agarra lo que necesites. Sabes que la situación está crítica, ¿verdad? No hay nada que comer en el desierto. No puedes quedarte sin tus animales porque necesitas leche y necesitas carne, ¿verdad? Entonces Dios les dice, te voy a suplir. Pero cuando vayas a recoger, 2 litros por persona nada más. ¿Te sentirías tentado a guardar más? Bueno, eso lo debemos de tener muy fresco con esta situación del coronavirus, ¿verdad? Porque si vas a la tienda y sabías que la situación se iba a poner algo crítica y que conforme pasa el tiempo cada vez se restringen más las salidas y tú ves que ya hay provisión suficiente, quizás tienes dinero suficiente para comprar más de lo que necesitas para unos días y te dicen 2 semanas es lo que la gente tiene que estar encerrada. Al principio, quizás después lo pueden incrementar el tiempo como ha sucedido en otros países, pero te dicen 2 semanas, por favor no consumibles para que puedan adquirirlos. Entonces, ¿qué pasó en nuestra cultura? Bueno, a pesar de la exhortación, tú puedes ver, como ha sucedido en muchos otros países, también sucedió en nuestro estado. En nuestro estado hay algo curioso, hay uno de los municipios más ricos de todo el mundo, San Pedro. Y los primeros infectados de coronavirus eran de ahí, de uno de los municipios más ricos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son los que más viajan, ¿verdad? Los que llegaron infectados venían de Londres y de Italia. Bueno, los primeros infectados fueron ahí. Los primeros que corrieron a hacer compras de pánico fueron ellos. El municipio, uno de los municipios más ricos del mundo, ¿qué tanta capacidad adquisitiva tienen? Bueno, fueron ellos los que comenzaron las compras de pánico y saturaron los centros comerciales que vendían a mayoreo. Saturaron y dejaron sin provisión para nadie más, ¿verdad? Pasaban la noticia y las enormes filas. Digo, uno que es pobre, pues aunque quieras, no puedes. Pero si tienes dinero y te dicen que te protejas 2 semanas y tú vas y dices, ¿cuál 2 semanas? Voy a comprar para un mes. Esa confianza está basada en tu propio dinero y en tu propia capacidad adquisitiva. Y no te importan los demás, piensas solamente en ti mismo. Y eso es, en principio, egoísta.
¿verdad? Porque estás dejando sin provisión a otros que también lo necesitan. Entonces, quien va y hace compras de pánico sin importar lo demás, te muestra dónde está su Dios, quién es su Dios, y su Dios es su riqueza. ¿Por qué? Porque ellos se sienten protegidos mientras más tengan. Necios, eso no significa que no van a contagiarse del coronavirus, ¿verdad? Digo, hay mucha información bíblica y mucha enseñanza bíblica al respecto. Ahora, ¿qué se espera que haga un cristiano, como los israelitas, que dicen, bueno, ve y recoge 2 litros por persona, nada más? Y tú ves que hay muchísimo maná en el suelo. ¿Qué haces? ¿Obedeces confiando en Dios? ¿O dices, ¿cuál? De ver por mí mismo y yo voy a ver por mi familia y no me importan los demás? Bueno, lo que nos dice es que, versículo 17, así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Dices, bueno, qué bueno que eso lo hicieron bien, ¿verdad? En lugar de pensar en protegerse a sí mismos y acaparar todo el maná que pudieran, dijeron, bueno, me apego a la regla, tengo 3 de familia, 6 litros, se acabó. Quien llegó con familia de 10, pues se llevó 20 litros, ¿verdad? Ahora, ¿qué habrá pensado el que lleva 6 litros cuando ve el que lleva 20? Pues no sé si lo conocía, que tiene una familia numerosa, ¿verdad? O le habrá pasado por la mente, mira, qué aborazado. ¿Quién sabe cuántos de familia tenga? Pero se me hace que lleva mucho. No sé cómo habrá pensado. Pero respetaron eso. Decidieron confiar en Dios. Ahora, nosotros nos enfrentamos a algo muy similar, ¿verdad? Quien tiene los medios para aprovisionarse de todo lo que pueda, tiene una prueba muy importante delante de él, ¿verdad? ¿Vas a pensar en ti y en tu protección o vas a confiar en Dios y vas a permitir que otras también puedan suplirse de los consumibles que tú pudiste haber acaparado? Y ahí es donde se revela para el cristiano dónde está tu confianza. ¿Tu confianza está puesta en Dios o está puesta, como la Biblia advierte, los ricos piensan en su mente que el dinero es su fortaleza? Es una decisión, puedo entender hasta cierto grado con dificultad, dependiendo de la familia que tienes, incluso de los medios económicos que tienes, pero es algo que va a revelar a ti mismo. Dios ya lo sabe, pero a ti mismo te va a mostrar dónde está tu confianza. Entonces, como cristianos no podemos pensar nada más en nosotros mismos, ser egoístas y hacer todo para mí y por mi familia y no me importan los demás. No, los cristianos tenemos que demostrar que creemos en un Dios que dice que conoce nuestras necesidades y que si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, piénsalo. ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer con la situación actual? Confiemos en Dios. Suple para lo que necesitas. ¿Y qué va a pasar de aquí en 2 semanas? No lo sé. Lo único que sé es que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esto no es una invitación a que tientes a Dios y no te proveas de lo suficiente. No te estoy diciendo que ir a comprar lo que necesitas es falta de fe o falta de confianza. No, lo que estoy diciendo es que tienes que haber un balance entre ser un buen administrador y hacer caso a las autoridades. Dicen, bueno, súplete para 1 semana, para 2 semanas, dentro de tus posibilidades económicas, así lo haces. No presa del pánico, sino advertido por la propia autoridad, ¿verdad? Haciendo caso a la exhortación que se hace, mostrando que eres un buen administrador. Pero que no te gane el miedo, que no te gane el pánico y te pongas a tratar de hacer más con tal de salvarte a ti mismo, porque la salvación no depende de ese tipo de cosas, depende de Dios. Así que vemos en los israelitas que ellos hasta aquí, que vamos a ver que van a seguir cometiendo errores en el resto del capítulo, pero hasta aquí, en este primer día, hicieron caso y comprobaron que lo que tomó cada uno fue suficiente para ese día. Confiaban en que en la mañana siguiente iban a salir y ahí iba a haber otra vez para suplirte todo ese día. De manera que cuando haces eso en una serie repetitiva, vas a aprender que Dios es confiable. Digo, quien haya pasado por una situación de dificultad en la que te preocupas por obtener la comida del día de hoy y no sabes qué va a pasar mañana, puede ser muy angustiante al principio.
Pero conforme pasa el tiempo y ves que Dios nunca te abandona, la angustia desaparece. No sabes qué vas a comer mañana, pero lo que sabes es que Dios siempre es fiel y ha sido fiel y te va a proveer de una u otra forma si tú haces lo que corresponde. Lo que se nos pide es, sé obediente, permanece fiel, confía en Él, ¿verdad? Nuestra confianza en Él se demuestra con nuestra obediencia. Así que tomemos el ejemplo para nosotros, ¿verdad? Confiemos en Él, no en lo que tenemos, confiemos en Él, no en la capacidad económica que tenemos, y pensemos en el que está necesitado, ¿verdad? Si tienes oportunidad, ayuda al que veas en necesidad, no compres por miedo, compra por ser un buen administrador, según tus capacidades y según las instrucciones que nuestra autoridad emita. Así que bueno, hasta aquí nos quedamos hoy, hasta el versículo 18. Vamos a ver que van a cometer algunos errores más los israelitas en este proceso del maná, la descripción con más detalle del maná y el día de reposo. Eso, si Dios quiere, lo vemos la próxima semana. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tus misericordias, gracias porque a pesar de las dificultades de la situación que enfrentamos, podemos decir que hasta aquí nos has ayudado y confiamos que lo seguirás haciendo, Señor. Nadie puede vivir un día más del que tú ordenaste, ni un día menos. Todos nos iremos de acuerdo a lo que has señalado. Así que enséñanos a confiar en ti, Señor, y no en las circunstancias. Que nuestra paz provenga de ti y no de lo que tenemos. Que nuestra paz provenga de ti, no de nuestro dinero, Señor, o de nuestra reserva alimenticia. Enséñanos, Padre, a ver que tú eres fiel, que tú eres confiable, de manera que seamos libres de cualquier angustia y de cualquier temor al que podamos enfrentarnos el día de mañana. Enséñanos, Padre, por medio de tu palabra, lo que tú has revelado acerca de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que Él ya vino al mundo, se entregó a sí mismo por nosotros, resucitó y está a tu diestra. Pero enséñanos a entender cada vez más cómo tu palabra anunció desde hace tanto tiempo lo que tú harías por medio de Jesús. En otras palabras, enséñanos a ver a Cristo en todo lo que estamos estudiando. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, pasamos a nuestra sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbala. Se están buscando las preguntas tanto en el canal de Facebook como en el canal de YouTube. Cualquiera que tenga una pregunta, por favor, escríbelo de la manera más clara posible. La semana pasada tuvimos algunos problemas en interpretar alguna y no quisiéramos que se queden preguntas sin responder. Así que, por favor, aprovecha este tiempo. Me parece que la semana pasada, cuando entré a ver el video de Facebook, encontré preguntas que no se hicieron aquí porque habían sido después del tiempo de que se cerró los 15 minutos que tenemos. Entonces, el consejo que te doy para que no te quedes sin la respuesta a tu pregunta es que conforme vayas escuchando el tema, pues ve anotando las preguntas que tú tienes. Cuando estemos orando para terminar, bueno, tú ya sabes que inmediatamente después siguen las preguntas. Entonces, si puedes, como ya las tenías apuntadas, pues nada más empiezas a registrarlas, ¿verdad? Si tienes una computadora va a ser más fácil porque puedes escribirlas y luego hacer copy-paste y listo. Pero si estás en tu dispositivo móvil, a lo mejor va a ser más complicado. Pero si te anticipas un poco, podemos usar bien el tiempo para responderlas. Entonces, no sé si hay preguntas. Bueno, sí, hay una pregunta ahorita. Nada más quiero hacer una aclaración, Hernán. Hemos tenido falla con el internet, no sé por qué está fallando, y en YouTube la transmisión se ve, el video más que nada se ha estado viendo como entrecortado. Entonces, okay. Una disculpa a todos, ya les puse también aquí, pero una disculpa a todos ahí. El audio se escucha bien. La pregunta dice: ¿debemos considerar solamente las tipologías que explícitamente son explicadas en el Nuevo Testamento? ¿O cómo podemos filtrar las aparentes tipologías, como en el caso de Isaac y Rebeca? Bueno, pues yo lo que recomiendo es que seamos cuidadosos. Por ejemplo, si tú quieres ver una tipología de Cristo en el arca de Noé, me parece válida, ¿verdad? El arca, un lugar en el que entras al arca y por medio del arca fueron salvados de la destrucción, a mí me parece que apunta a Cristo. Pero
hay otras referencias que no me parecen muy claras. Por ejemplo, cuando te vas a, no sé, Levítico y la descripción de cómo deben de ser ciertos sacrificios, y habla de cierta harina que se tenía que mezclar con otras cosas, y alguien dice, la harina apunta a Cristo, porque, no sé, es que la harina es blanca, lo que significa que es pura y que sin mancha, como Cristo fue sin mancha. Y yo digo, pero a mí se me hace que ya te fuiste a un extremo, ¿verdad? Decir que la harina en el sacrificio apunta a Cristo no es lo mismo que haber una referencia muy clara como el arca de Noé, ¿verdad? Que aunque la Biblia no dice literalmente que el arca apunta a Cristo, es muy evidente, ¿verdad? La forma en que expresa que Dios proveería un medio por el cual la gente sería librada de la destrucción. Eso me parece que puede ser una tipología muy clara. Pero otras donde ya se tienen que ir mucho a explicaciones que la Escritura no da, o elementos muy específicos que depende mucho de tu percepción. Decir que la harina es blanca y significa que no tiene pecado, a mí se me hace que ya te fuiste muy lejos. Pero bueno, el punto es que seamos cuidadosos. Las tipologías que están confirmadas en la Escritura, no las dudamos. Las otras, asegúrate que haya suficiente evidencia, sin que tengas que apelar mucho a la imaginación, ¿verdad? Simplemente referencias claras de un medio que Dios provee para salvación. Si la referencia es clara, no le va ningún problema. Si ya tienes que irte a muchos detalles que la Biblia no especifica, yo pensaría mejor en descartarla. Ok. Dice, el maná que Dios les proveyó a los israelitas, algunos predicadores explican que era como un cereal. De acuerdo a la Escritura, ¿está bien esta explicación? Bueno, no sé si como un cereal se refieran al moderno, ¿verdad? Lo que vemos como lo que hay en una caja de cereal. Lo que el original dice es que eran como hojuelas con miel. Y si te tratas de imaginar una hojuela, pues quizás puede parecerse a lo que tú ves en una caja de cereal, ¿verdad? También dependiendo de qué cereal es. Pero denme chance la próxima semana para traer las imágenes de lo que algunos identifican que pudo haber sido el maná, porque existe esta teoría, que haya sido algo natural, que Dios manipuló para satisfacer la necesidad de los israelitas, o que sea algo totalmente sobrenatural. Y pues los dos puntos de vista tienen puntos a favor y puntos en contra, ¿verdad? Yo me inclino más a empezar en que fue algo sobrenatural, pero no descarto los ejemplos que algunos dan de lo que pudo haber sido natural. Entonces, dame oportunidad la próxima semana para mostrarles las fotos y tratar de entender más específicamente qué eran las hojuelas que hace referencia a la Escritura. Ok. Otra pregunta dice, ¿qué es el ayuno y qué relación tiene con comer el pan del cielo o el cuerpo de Cristo? El ayuno con comer el pan del cielo, bueno, yo no veo una conexión directa, ¿verdad? Cuando Jesús enseña en Juan 6 que Él es el pan del cielo y dice que tenías que comer su carne y beber su sangre, está haciendo referencia a la mesa del Señor, a la última cena, que pidió que se haga en memoria de Él siempre y que los cristianos debemos hacer. Ahora, para participar de la mesa del Señor, no hay nada en la Escritura que indique que tienes que haber ayunado. ¿Me explico? Ahora, si tú vas a ayunar, es abstenerse de alimento, ¿verdad? Te abstienes completamente del alimento. Algunos hablan que el ayuno de Daniel, pero pues Daniel no estaba ayunando, él se abstuvo de la comida que era, impura, que provenía del rey, ¿verdad? El rey les daba de lo mejor que había, el rey comía lo mejor, y la porción del rey se le daba a ellos, y ellos la despreciaron porque no era comida permitida para ellos. Ellos comieron lo que estaba a su alcance, que no entraba a conflicto con la ley de Moisés. Pero eso no era un ayuno, ¿verdad? Algunos le llaman el ayuno de Daniel, pero Daniel no estaba ayunando, simplemente se abstuvo de la comida del rey. Cuando hablamos de un ayuno